confrontó en esa transición no pactada, de ruptura, el candidato Raúl Alfonsín con el candidato Luder, mientras Alfonsín decía: el primer proyecto de ley que voy a mandar al Congreso será la derogación de la mal llamada Ley de Pacificación Nacional, que era la ley de autoamnistía. Luder decía que si él era presidente no iba a tocar la ley de autoamnistía porque había producido los efectos de la cosa juzgada. Por suerte ganó Alfonsín. Si no, aquí no se hubiese juzgado absolutamente más a nadie. Y Alfonsín cumplió. Yo tuve el honor de ser diputado en ese primer parlamento de la democracia recuperada, que votó como primer proyecto de ley la derogación de la ley de autoamnistía. Pero además el presidente de la Nación, en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas constitucional, como lo era, ordenó por decreto el juzgamiento de las juntas militares. Los mismos que hasta hacía unos días no más eran los dueños de la vida y el patrimonio de los argentinos. Y también por decreto creó la Comisión Nacional sobre Personas Desaparecidas, la CONADEP, presidida por un ilustre argentino, un ilustre intelectual como Ernesto Sábato. E integrada por personalidades de mucho prestigio. Y un detalle no menor, también recuérdenlo para el relato. Personalmente, el presidente Alfonsín, por mi involucramiento en la cuestión de derechos humanos, me designó como diputado para que hablara con los otros bloques para que se integraran a la CONADEP. Y yo lo hice. Todos los bloques opositores se negaron a integrar la CONADEP, empezando por el bloque del justicialismo que presidía en ese momento Diego Ibáñez. Y solo 3 diputados radicales integraron la CONADEP: Horacio Duarte, Hugo Piusi y Santiago López. Eso también es parte de la historia y del relato que debemos recuperar. Pero no es para pasar facturas, solo para decir que no es lo mismo haber encarado una transición en el momento en que cuando se lo denostaba a Alfonsín y a los radicales en general, porque en general algunos sectores nacionalistas, más con Z, decían que los radicales éramos demasiados afectos a la democracia formal y trataban de descalificarnos. Y algunos sectores de izquierda radicalizada decían que en realidad lo que buscábamos era una democracia formal burguesa. Con esa capacidad de síntesis que Alfonsín tenía, él contestaba: en realidad tenemos que recuperar las instituciones, porque la diferencia entre la democracia y la no democracia, aunque sea formal en un principio, es la diferencia que existe, y lo decía en su discurso, en quien está detenido pueda tener un defensor como abogado y seguir el debido proceso y no ser desaparecido. Algo tan simple y tan brutal como la diferencia entre la vida y la muerte. Y eso es parte del patrimonio de todos los argentinos gracias a nuestro gobierno. En ese relato me parece que el gobierno está flojo de papeles entonces. A pesar de que los chicos de la cámpora canten lo que canten y digan lo que digan. Y no es por hacer una contradicción de mirar con la nuca al pasado, sino simplemente para dar a cada uno lo suyo, de dónde venimos cada uno, qué es lo que representamos y qué valores podemos exhibir y qué coherencia también podemos exhibir. Pero hay muchas otras cosas, yo quiero ir a lo actual. La verdad que la cuestión institucional también es un tema reclamado por los radicales. Dicen, bueno, los radicales tienen una tara republicana institucional. Y no es así, porque si no hay reglas de juego
es bastante difícil cumplir con esas otras dos reglas que antes dije, el equilibrio del control y la posibilidad de la alternancia en el ejercicio del poder. Voy a tomar 3 puntos para ver la decadencia de la calidad institucional en este momento del actual gobierno. Primero, récord de decretos de necesidad de urgencia. La mayoría de ellos para cuestiones económicas, a pesar de que tienen una mayoría abrumadora en el Parlamento. Es decir, no lo necesitarían, pero igual lo hacen. Segundo, la modificación de la ley del Consejo de la Magistratura, que fue una conquista nuestra. El corazón del Consejo de la Magistratura es la comisión de designación de magistrados o de acusación de magistrados. ¿Por qué quisieron establecer ese control de estas dos comisiones? Con el veto, por la integración, cuando se modificó el número en la ley. Sencillamente para designar jueces adictos que de casualidad siempre tienen la suerte de que le tocan todos los sorteos de las causas donde van a ver los casos de corrupción. Los casos de Skanska, la valija voladora de Antonini Wilson, el vueltito en el baño que se olvidó Felisa Micheli, y tantos otros hasta llegar al escándalo mayor, por ejemplo, que involucra nada más ni nada menos que al actual vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, donde el Parlamento argentino termina votando una ley de expropiación de una empresa sin saber quiénes integran la empresa que se expropia. Yo no he visto nunca una cosa igual. ¿Y qué esperan de nosotros? Que nos callemos la boca. Que eso es un problema institucional, republicano, excesivamente formalista. ¿O ese es un proyecto simplemente de preservar la corrupción sobre la base de jueces adictos y corruptos? Y también, por supuesto, con la comisión de acusación, castigar a los jueces que están dispuestos a investigar, como ocurre, por ejemplo, con las acciones penales que ahora se siguen contra los miembros del Consejo de la Justicia. Y el tercer punto de la cuestión institucional es el mantenimiento de las facultades extraordinarias o superpoderes. Piensen ustedes que el gobierno todo el tiempo se vanagloria diciendo que el país ha crecido de manera inédita. Sin embargo, mantienen esa institución que era para la emergencia económica. ¿Por qué? Porque el jefe de gabinete cambia las partidas del presupuesto que el propio Congreso de la Nación decide para tener discrecionalidad, arbitrariedad y para mantener el clientelismo político que permanentemente profundiza esta hegemonía populista. Pero cualquiera de ustedes se va a preguntar, y por eso yo prometí ser breve, ¿por qué? Si es tan malo en estas cosas, sacó el 54% de los votos. La pregunta casi elemental. Bueno, nunca hay un factor que lo explica, pero hay uno que es predominante. La verdad que felizmente, porque vivimos en esta región y en este país, los vientos de cola desde el punto de vista económico internacional soplaron muy fuerte para la Argentina y para la región. A diferencia de lo que nos tocó vivir a nosotros en la primera etapa de transición, tuvimos precios de commodities, productos primarios por las nubes, que aún se mantienen, felizmente, y tasas de interés por el piso. Porque los países centrales utilizan este recurso para intentar salir de la recesión. Antes teníamos altísimas tasas de interés y en la época de Alfonsín, por ejemplo, se producía una fuga colosal de capitales que iban a las plazas financieras porque hacían negocio seguro. Exactamente la situación contraria de la que hoy se vive. Pero no somos la excepción. También crece Chile, también crece Uruguay, también crece Brasil, también crece Bolivia, y el que más crece de la región es Perú. Por lo tanto, la pregunta que hay que hacerse es si es esa oportunidad histórica que se da cada 50, 60 años de tener semejante viento a favor, que genera la posibilidad de un mayor consumo, como hemos tenido,
¿Fue aprovechada o no fue aprovechada? Lamentablemente tengo que decir, no fue aprovechada. Y vamos a repasar muy brevemente. La primera cuestión que debemos decirlo, aludió recién, y todos acá, pero también Cecilia lo mencionó, el tema de la educación. La Presidente permanentemente dice, hemos aumentado a cifras inéditas de la educación, es cierto. Ahora la pregunta es, ¿la calidad de la educación es buena? La calidad de la educación argentina no resiste la comparación internacional de los organismos internacionales, porque desgraciadamente esta Argentina que en algún momento nos enorgullecía de la ley 1420, de la reforma universitaria, de la época de Arturo Illia con los mejores niveles educativos, hoy está muy por detrás de algunos países vecinos que nos miraban en algún momento con admiración. Este es un problema extremadamente grave. ¿Se invirtió en infraestructura? Absolutamente no. Para sostener el crecimiento y más aún pasar al desarrollo, que es un concepto mucho más complejo que el mero crecimiento económico, porque significa expectativa de vida, acceso a los bienes culturales, la posibilidad de acceso a la salud, a una mejor educación, entre otras cosas. El desarrollo no se ha verificado porque no ha habido inversión en infraestructura. Se dijo aquí, miren los transportes, miren el ferrocarril Sarmiento, que costó las víctimas que costó. Tuvo que ocurrir la tragedia de Once para que la mayoría se enterara que eran los mismos vagones y el mismo material de hace 60 años. Mientras tanto tuvimos en el parte del relato épico que morfarnos de la cuestión del tren bala, de los ferrocarriles de altura con las inversiones chinas que nunca se dieron, y casi me sonaba como aquel cuento de la estratosfera que contaba Menem cuando fue presidente, de que se iba a llegar en 30 minutos de no sé dónde, no sé dónde. Pero ellos lo hacen con una seriedad del discurso ético. Se eligió un país vial, poluciona el medio ambiente porque consume combustible. Debemos importar combustible cada vez más caro. Este año, por ejemplo, vamos a importar 12.000 millones de dólares en combustibles. Además, tenemos desgraciadamente el nivel de accidentes mortales más alto después de México de América Latina. Las rutas están colapsadas, no hay más que mirar alrededor de aquí, de General Rodríguez, llegar a Pelucán, salir a la ruta 7 y saber lo que son los embudos y trampas mortales. Por lo tanto, la verdad que si no se invirtió en infraestructura en materia energética para sostener el crecimiento, si no se invirtió en transporte, ¿dónde se metió la plata de estos años de bonanza? Y se metió en el clientelismo, se metió en las prebendas, se metió en los subsidios y se metió en el bolsillo de los funcionarios corruptos